esta cuarentena, abrir la cara a cada uno de ustedes es de verdad muy emocionante. Así que muy bienvenido a todos. Hoy tenemos un grupo bastante diverso. No solamente tenemos los jóvenes del MJA, pero tenemos al Ministerio Más que nos acompaña. Muy bienvenidos sean. Ellos les interesó el tema y me pidieron si podían entrar. Yo le dije, claro, nosotros en MJA nos fascina recibir personas y compartir con ellos. Tenemos personas de Santiago, tenemos personas de Colombia, tenemos personas de México, creo que me dijeron. Escuché por ahí. De México. Entonces, más que bienvenidos a todos. Como ustedes saben, en el año 2020 nosotros decidimos titular el año Coram Deo. Y parte del plan era ver cómo nosotros debemos vivir nuestra vida en la presencia de Dios en diferentes temas de nuestra vida cotidiana y práctica. Y este era un tema que teníamos mucho antes de la pandemia, que queríamos tratar con Sigfrido. Pero creo que a la luz de la pandemia también recobró mucho más sentido porque tuvimos mucho tiempo cerrado y el Netflix ya es muy accesible para todo el mundo, YouTube, Netflix y lo que la gente usa, Hulu, Apple TV, lo que sea. Y pienso que es una buena instrucción que podemos traer sobre el discernir qué cosa debo ver, qué cosas glorifican al Señor, qué cosa yo puedo sentirme tranquilo viendo y qué cosas deben turbar mi conciencia o qué cosa yo quizá debo tener cuidado. La palabra nos enseña que todo me es lícito, pero no todo edifica, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, sin mucho más, le paso la palabra a Sigfrido para que nos instruya. Sigfrido, o Pastor Eric. Hola hermanos, es un gusto poderles ver y poder compartir con ustedes. Años anteriores lo hemos hecho en presencial, ahora va a ser bastante raro, pero la idea que quisiéramos hacer hoy es poder trabajar un poco sobre el tema de nuestra mente o nuestro intelecto, el corazón y el cine. Y de forma particular, en lugar de ver el cine en sí, vamos a enfocarnos más en las series. Una aclaración. Yo no le voy a decir a nadie qué serie puede ver y cuál serie no puede ver. Y de hecho, creo que tampoco al final, si ustedes preguntan, entonces tal serie, ¿la puedo ver? Si usted hace esa pregunta al final, entonces no entendió de lo que se trató esto. Quizás luego, yo le voy a preguntar por series, pero la idea en sí no es que entremos en un debate de qué serie se puede ver y qué serie no se puede ver, sino es que nosotros podamos entender ciertos criterios importantes para hacer el uso de nuestro discernimiento. Pero yo quisiera pedirles ahora que me acompañen en oración. Este tema acerca de si el arte, siempre que uno habla de arte, toca algo, una fibra cercana del corazón, y no es tan fácil convencer a nadie cuando el corazón está involucrado. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe a la luz y nos ayude a seguir la luz, no solamente a poderla ver. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos muchísimas gracias por tus bendiciones y te damos gracias porque tú nos concedes reunirnos, aunque sea de forma virtual, para edificarnos. Y ojalá así sea, Señor. Ayúdanos a usar tu palabra y las habilidades que tú nos has dado como humanos, a nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, para vivir de una forma que te glorifique y sea de mucha bendición para nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, guíanos, danos claridad de mente, tanto a mí, que voy a estar hablando, como a los que van a estar oyendo. Y aún cuando muchos de nuestros hermanos hablen y compartan, ojalá todo sea para edificación. Ayúdanos a esto, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pero yo le voy a decir la verdad, esto está muy silencioso y es raro.
enseñar tan silencioso. Así que lo que yo voy a hacer es, yo voy a ir avanzando un poco y a veces voy a hacer preguntas. Y voy a plantear la pregunta a Jacobo, va a ser el moderador. Jacobo es el que va a estar atento a quién levanta la manito. Jacobo, ¿cómo van a levantar la mano? Bueno, en la parte de participantes, ustedes abren el menú de participantes y tienen ahí la opción de darle levantar mano. Los que tienen inglés aparece raise hand. Si le dan ahí, entonces yo puedo ver quién está interesado en participar y también me va a ayudar a saber quién lo hizo primero y darle prioridad. Entonces, utilicen ese mecanismo. No levanten la mano por la cámara porque yo no puedo verlos a todos al tiempo. Utilicen el mecanismo de participantes. Ok. Pues déjenme compartir mi pantalla. Yo voy a estar compartiendo mi pantalla y saliendo de ella. Básicamente hoy yo quería hablarles de series, aunque dice cine, quería enfocarme en las series, porque yo creo que las series tienen un poder bien particular, aún mayor que el cine, y le voy a decir por qué. Y es que el poder de las series consiste en que el contenido de las series básicamente es historias, imágenes y música. Y si ustedes ven historias, las historias son las cosas, digan, cosas no, pero es uno de los artefactos o herramientas más poderosas para la comunicación entre los seres humanos. Si ustedes se ponen a pensar, aún como Dios decidió escribir las escrituras, Él no escribió un tratado de teología, Él sabiamente escogió historias. Y casi toda la escritura está escrita en forma de historia. Que más adelante voy a enseñar cuál es el efecto de las historias en nosotros. Pero aparte de las historias, hay imágenes. Y ustedes han oído la expresión 1000 veces de que más vale una imagen que 1000 palabras. Y cómo hay imágenes que uno ve y jamás olvida. Yo estoy seguro que hay imágenes a porciones de películas que ustedes vieron en un momento y jamás la pueden olvidar. Y a eso se le suma música o el soundtrack que está detrás de la película o la serie. La música causa un impacto increíble en nuestras emociones. Nos ayuda a emocionarnos, a entristecernos, a alegrarnos. Y eso tiene un efecto. Todo eso junto y bien hecho tiene un efecto. El efecto es que hace memorable, relevante y personal. Si ustedes toman las historias, las imágenes y la música, tienen algo que van a recordar para el resto de su vida, posiblemente. Ahora, la parte de relevante es porque toda buena serie, toda buena película tiene ideas, tiene una filosofía detrás. Que posiblemente si a ustedes se la explicaran, si con ustedes discutieran algunos aspectos, no le verían ni siquiera la importancia. Pero el hecho de que estén en forma de historias o entretejidas entre historias, eso la hace relevante, eso lo hace del día a día, le da carne y hueso a esas ideas y a esas filosofías. Y en un tercer aspecto es que lo hace personal. Cuando uno ve historias por largo tiempo, uno llega a conectarse personalmente con varios de los personajes, o al menos con un personaje. Y uno comienza a verse dentro de esa historia. Y comienza a preguntar si uno debería reaccionar en su vida diaria, como están reaccionando los personajes en esa historia. Así que por eso yo creo que es de sumo cuidado lo que nosotros vemos a través del cine, pero en especial a través de las series. Y aquí viene una pregunta, simplemente para yo poder validar. Y voy a aceptar dos respuestas. Para ustedes, ¿qué tiene más impacto? Yo estoy haciendo la asunción de que las series tienen más impacto que el cine o que una película particular. Para ustedes, en su vida diaria, de forma personal, ¿qué
aspectos de la vida del cine o de la película Impact les ha chocado más, los ha atrapado más? ¿Películas de cine o series? Digan ustedes. Y cuando digan si cine o series, sea televisión o Netflix, traten de decir por qué. Si alguien quiere responder esa pregunta, puede levantar la mano o puede hacer quizás un comentario por el chat, también lo podemos leer. Ok, tenemos a Diana Verges. Vamos a darte sonido, Diana. Ok. Las series, porque pueden, o sea, uno puede ver el crecimiento de un personaje como, no sé, verlo al punto de vista de nuestra propia vida. Tú dijiste ver crecer a un personaje o ver desarrollar a un personaje. ¿Cómo así? Cuando en una serie siempre desarrollan a varios personajes y se le ve a lo largo de un plazo de tiempo, que es en el que se basa la historia. Entonces, ¿cómo se desarrolla el personaje en la historia? Eso me refiero con el crecimiento. Ok. Eso es algo importante porque cuando uno va al cine, ve una película por hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Y tiene mucho impacto. El cine tiene su impacto. Sin embargo, las series, la mayoría de ellas hoy día tienen 24 episodios en una temporada. Y cualquier serie decente llega a 8 temporadas, 5, 8 temporadas. Eso significa que usted ve cientos de episodios de una serie en la que ve desarrollar, como dice Diana, a ese personaje poco a poco, y uno comienza a encariñarse y a hacer una relación emotiva con los personajes que no logra hacerlo en el cine. Gracias, Diana. ¿Alguien más? Sí, tenemos a Deime. Vamos a darte sonido, Deime. Sí, también que por ejemplo eso mismo de los personajes, como ya uno hasta se va encariñando con relaciones entre ellos, de amistad o de cualquier otro tipo, y uno pues ya se acostumbra quizá a la personalidad de esos personajes, valga la redundancia, y se acostumbra también quizás o deja pasar cosas que uno sabe que quizás están mal, pero como uno está tan encariñado con la historia, uno piensa que es válido, como le da validez a los hechos que suceden en la serie o en la película, porque es como lo que está supuesto a pasar, a lo que uno espera que pase. Ok, eso es importante. Fíjense, y yo voy a resaltar algo de eso que dijo Damon, lo voy a resaltar ahorita. A medida que uno se encariña con un personaje, puede llegar a justificarlo o a racionalizar a ese personaje. O uno le toma cierto sabor a una serie y después del 6º episodio comienzan a suceder cosas que antes no sucedían, pero ya su corazón está atrapado. Y uno dice, bueno, eso no es de la serie, eso fueron 1 o 2 episodios, así que yo puedo seguirlo viendo. Así que así queda atrapado en nuestro corazón con las series. Pero déjenme seguirles compartiendo. Hoy lo que yo quiero proponerles es que nosotros debemos, cada vez que estemos viendo una serie, debemos usar nuestro discernimiento. Y discernir básicamente es distinguir entre una cosa y otra. De eso se trata discernir. Más adelante yo le voy a decir cuáles son esas cosas que tienen que distinguir, entre qué y qué deberían distinguir en una serie. Pero yo puse una nariz ahí, porque yo quiero que ustedes piensen acerca del discernimiento, como si fuera un olfato. Nosotros debemos de llenar nuestro discernimiento como si fuera el sentido del olfato. Todos los sentidos pueden ser entrenados, pero con el olfato ustedes pueden comenzar a percibir cosas en el ambiente y aún distinguir comidas. Ustedes pueden oler a lo lejos, distinguir a lo lejos una buena parrillada. Y peor aún cuando es el vecino que lo está haciendo y usted no está invitado. Usted
la casa se llena de ese olor y usted casi se imagina la carne en el fuego y la grasita subiendo y se le hace agua a la boca. Pero no solamente con la parrillada, cuando en su casa están haciendo guineo maduro frito, seguro, usted lo huele y dice, eso es plátano maduro frito. Así que nuestro olfato nos ayuda a poder distinguir cosas en la comida, el orégano, la canela, pero no solamente en la comida, en muchas otras cosas. El otro día estaba viendo la descripción del olor de un perfume muy especial para mí, muy especial porque lo usaba mi papá cuando yo era pequeño y yo lo usaba con él. Y el otro día busqué la descripción de ese perfume. Y yo si ustedes me decían a qué huele ese perfume, yo le decía, rico, bueno. Sin embargo, cuando leí la descripción del perfume, dice que tenía un toque de licor dulce con miel, junto con ron, vainilla de Borbón, regaliz, yo no sé qué es el regaliz, comino y otra especie que yo ni sabía. Así que cuando yo escuché todo eso, cuando lo leí, yo dije, ¿qué? A mí solamente me huele rico. Yo no distinguí nada de eso, pero yo tengo el perfume, así que fui, me lo eché y comencé a olerlo de nuevo. Y comencé ya informado, ya pude comenzar a captar ciertos de estas esencias que me mencionaron, que yo no era capaz de ponerle nombre. Pero ahora que le pusieron nombre, ya sí yo lo puedo distinguir. Bueno, nuestro discernimiento debe de ser entrenado por la palabra. Nosotros debemos de llenar nuestra mente de la palabra, de modo que cuando estemos frente a la vida, tengamos una especie de olfato, que nosotros digamos, esto es esto, esto es aquello, aquí hay esta idea detrás. O hay veces que uno va a decir, yo oí cierta canción, cierta idea, o el pastor incluso dijo algo que, no sé, como que no huele bien, no me hace sentido con el resto de mi teología. Así que eso es discernir. Discernir es usar el intelecto para poder distinguir entre una cosa y otra. Ahora, el otro aspecto que vamos a estar tratando aquí es acerca del corazón. Y cuando ustedes van a una serie, su intelecto debe de estar envuelto, distinguiendo, pero también debes de aprender a distinguir qué sucede en el interior de ustedes, qué sucede en el corazón, qué emociones se despiertan, qué deseos alienta esa serie, porque eso es súper importante. Como decía José ahorita en Primera de Corintios 10, dice que todo es lícito, hay cosas que no van a ser lícitas, pero no van a ser provechosas. Entonces, por el hecho de que pase el filtro del discernimiento y uno diga, es bueno, no significa que a mí me haga bien. Entonces, siempre que estemos viendo una serie, tienen que estar esos dos aspectos de la mente y el corazón. La mente para poder distinguir y el corazón para poder ver qué se está despertando dentro de mí. ¿Qué esta serie, a qué me está llevando esta serie a sentir? ¿Ok? Así que eso yo lo voy a enfatizar de nuevo al final, pero ahora déjenme tratar con los aspectos, cosas que deben aprender a discernir en una película. Voy a mencionar aquí lo que decía Daime hace un rato, y es importante. Nosotros tendemos a racionalizar lo que amamos. Se supone que nosotros primero usemos nuestra razón, nuestro intelecto, y encontremos lo que es bueno, y lo que es bueno lo amemos. Sin embargo, casi siempre funcionamos al revés. Nosotros terminamos amando algo primero le damos nuestro corazón a algo, y luego racionalizamos por qué ese algo es bueno. Yo le decía a mis estudiantes antes que llevaran un proceso de depuración, de escoger a su prometida o a su novia, bastante racional.
que ellos tenían que tomar y decir, tomar casi un listado de las hermanas en la iglesia y decir cuáles son las mejores hermanas, cuáles son las más piadosas, cuáles son... Y después de eso, usted escoge la que más le gusta. Porque si usted empieza al revés, escogiendo la que más le gusta, va a tener problemas. Porque va a terminar racionalizando por qué sí puede estar con esa hermana o con esa asistente a la iglesia. Porque ya usted decidió quererla, ya usted la prefirió a ella. Así que ahora tiene que encontrar razones. Y por eso nosotros debemos de tener cuidado de cómo nos envolvemos con una serie, porque una vez nuestro corazón está envuelto en la serie, vamos a encontrar fácilmente formas de racionalizar. Así que, primer aspecto que deberíamos tener pendiente a la hora de ver una serie, y posiblemente sea el más importante. Luego todos los otros aspectos de una forma u otra apuntan hacia esta primer aspecto. Es quién es el protagonista y quién es el antagonista. Y quiero ponerlo así porque yo no sé ustedes, pero cuando yo era pequeño, uno tendía a preguntarle al papá o a la mamá cuando estaba viendo una película, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Los niños tienden a pensar en esas categorías. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Pues yo he intentado enseñarle a mis hijos que en la película no hay uno bueno y no hay uno malo. Hay un protagonista y hay un antagonista. Y eso es importante, porque si uno asume que hay un bueno y hay un malo, inmediatamente yo diga, este es el bueno, a este debe ser a quien yo debo de imitar, a este debe ser a quien yo debo de seguir. Cuando la verdad es que hay muchísimos protagonistas que yo no debería seguir y que yo no debería imitar, porque realmente no son buenos. Y de hecho, hoy día muchas de nuestras series más famosas no se trata de un buen malo, sino de un malo contra otra gente que es más mala todavía. Así que nosotros debemos preguntarnos, lo primero es, el héroe, el protagonista, ¿es un héroe virtuoso? ¿Es alguien que es digno de imitar? ¿Tiene cierta cualidad que me ayudan a apreciarlo? Que yo digo es un símbolo de justicia, de fidelidad, de lealtad, de honestidad. O más bien el protagonista es un malo con cualidades que atraen. Un malo que es súper cool, un malo que tiene ciertos atributos que uno dice, wow, yo quisiera eso. Eso no es lo que voy a mencionar ahora no es una serie, pero si ustedes ven o vieron Rápidos y Furiosos, Rápidos y Furiosos era un grupo de ladrones, no eran buenos. Sin embargo, en la serie habían ciertas cualidades que ellos tenían, en especial Toretto, que lo hacían digno de ser admirado. Cómo trataba al equipo, su lealtad a la familia, como ellos le llamaban la familia. Y al malo que ellos estaban tratando de perseguir era peor que ellos. Ellos le querían hacer daño al mundo. Y ellos no querían hacerle daño al mundo, ellos solamente querían algunos carros caros. Pero uno comienza a relacionarse con el personaje y uno tiene que decir, ¿él es bueno? No, él no es bueno. Él no es bueno, él es malo. Lo que pasa es que tiene ciertas cualidades que a todos nos atraen. La otra cosa que deben de ver es si el antagonista representa la ley, tradiciones o alguna religión. Hoy día, con mucha frecuencia, uno se encuentra que el antagonista es un representante de la ley, es un policía, es un abogado fiscal, o representa a un religioso, a un pastor. Eso con muchísima frecuencia. A ver, por decirle un ejemplo, Billions, la serie Billions. Y voy a hacer una aclaración. El hecho de que yo mencione series no significa que yo estoy recomendando las series, ¿ok? Es solamente para darle ejemplos. En la serie, el protagonista del centro es Bobby Axelrod, que es un mafioso de Wall Street.
y el antagonista es un fiscal. Ven los primeros episodios, se da cuenta que Bobby Axelrod, que es el mafioso, tiene mejores cualidades como persona que el fiscal. Tiene una vida retorcida, es engañoso, deshonesto, quiere perseguir la justicia de una forma injusta. Entonces, cuando ustedes ven eso, tienen que decir, ok, cuidado, aquí me están presentando a lo que es bueno, lo que debería ser deseado, como la ley o la justicia, me lo están presentando como el villano de la película. Así que debo de cuidarme. Déjenme darle un ejemplo de quién yo creo que es un héroe virtuoso. ¿Quiénes han visto esa serie? Déjenme realmente verlos. Levanten la mano así quienes han visto esa serie, solamente para yo saber que no estoy. Hagan así, no se apuren, no lo vamos a juzgar. Ok, no tantos. Pero esa serie es muy interesante, fue muy interesante. Resulta que ese señor que está ahí representa a un presidente de los Estados Unidos. Y en las 2 primeras temporadas de esa serie, era de verdad impresionante. Era un hombre, estaba casado, eso es poco común en las series, alguien casado, con una buena familia, con una increíble relación con su esposa. ¿Dónde me quedé? ¿Alguien me puede decir dónde me quedé? En la tercera temporada de Designated Survivor. Que tú dijiste que esa temporada pasa algo raro. Yo no llegué a la tercera temporada, así que no sé qué pasa, pero me gustaría saber. Ok. Déjenme terminar de contarles qué pasa. Porque estoy de acuerdo, la primera 2 temporadas él es muy, tú dices, wow, pero un protagonista digno de imitar. Ok, ¿qué sucede en la tercera temporada? En la tercera temporada comienza... tengo problemas con el internet. En la tercera temporada él entra a un personaje transgénero, que es rarísimo, no es necesario para nada. Sin embargo, entra un personaje transgénero muy cerca de él, al quien él apoya y defiende. Entra un personaje también homosexual. Hasta ese momento no había personajes así. Pero lo que es todavía más me llamó muchísimo la atención es que en la película habían ocurrido relaciones sexuales, pero eran implícitas, eran de esas cosas que uno sabe que sucedió algo, pero no era explícito. Sin embargo, la única escena de relaciones sexuales explícita fue entre 2 homosexuales. De repente él comienza a caer en desgracia y uno comienza a darse cuenta que habla mentiras, que tienes a ocultar ciertas cosas de la verdad. Y yo decía, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue tan radical un cambio tan radical? Y luego fue que me enteré que las primeras 2 temporadas la había manejado la compañía ABC y que la tercera temporada Netflix había adquirido los derechos. Y eso hizo toda la diferencia. Así que es otra cosa importante cuando ustedes estén discerniendo el cine o las películas. Siempre es importante saber quién escribió el guión, quién está dirigiendo la película, porque tienen una agenda detrás. ¿Okay? Otra serie, esta yo no la he visto. Esto representaría a un malo con ciertos códigos. Hace unos meses yo estaba preparando esta presentación y esta serie que aparece en Netflix aparecía como dentro de los top 10. Siempre estaba entre el top 3 de las series. Y dije, déjame ver, a ver de qué se trata. Puede ser que yo esté muy prejuiciado simplemente por el título, pero puede ser que sea otra cosa. Yo solamente alcancé a ver 5 minutos. Básicamente él es Satanás encarnado y en 5 minutos se vio cómo este hombre tiene un carisma, una forma de convencer hacia lo malo impresionante. Y usted lo ve
y usted dice, yo quiero ser como ese tipo, yo quiero ser así de persuasivo. A eso era lo que me refería con que el malo tuviera cualidades atractivas. Pero no habían pasado 5 minutos y ya había una insinuación de sexo oral, ya habían relajos con la persona de Dios. Así que solamente pasaron 5 minutos y yo dije, ya es suficiente, ya yo no tengo por qué seguir viendo esto. Y esa serie no pasó de 5 minutos en Netflix. Pero quizá una serie más sutil es La Casa de Papel. Esos son malos, son ladrones, pero tienen un código. Intentan no matar, se tratan como familia, entre ellos tienen una relación bellísima y de lealtad. Son súper inteligentes, son súper agudos, y es el tipo de cosa que uno dice, bueno, y fácilmente es atrapado por eso. Así que igual uno tiene que cuidarse de tomar el lado o el bando de los malos, en especial porque los que son los antagonistas son policías y se supone que son fiscales, y la serie hace que uno termine despreciando, porque se da cuenta que son casi tan malos o peores que ellos. Así que en ese sentido, uno debe de tener, al levantar esas banderas en su cabeza y saber poner en categorías de, no, ellos no son buenos, ellos son malos. Lo que pasa es que lo que se supone que son buenos, también están corrompidos. Y en ese sentido, yo creo que es interesante lo que ha sucedido hoy día con nuestras series. Antes se presentaban las series como a los protagonistas como personas perfectas. Hoy día los protagonistas tienden a no ser perfectos para nada. Si ustedes aplicaran su discernimiento bíblico y pensaran, ¿cuál de los dos modelos se parece más al modelo de las Escrituras? ¿Qué pensarían? ¿Que la serie deberían ser como ese protagonista virtuoso, heroico, que no tiene defectos? ¿O la serie deberían presentar a seres humanos caídos, malos, que simplemente hacen a veces cosas buenas? ¿Qué ustedes piensan? 2 personas, 2 participaciones. ¿Cuál de los 2 modelos se parece más a la Biblia? Ok, ahora sí me escuchan. Tenemos aquí en primera instancia a Samuel Tejeda. Vamos a darte la oportunidad. Tienes el micrófono ahora. Ok, toma un instante en surtir efectos. Ok, vamos a ver cuándo esto se desmutea. Saludos. Ok, tiene la ¿Me palabra, oye? Samuel. Sí. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue, ¿cuál de los 2 modelos es, desde una visión bíblica, sería más apropiado? ¿El modelo del héroe que no tiene desperfecto o la del malo que hace cosas buenas? ¿Cuál de los 2 modelos se parece más a la Biblia? Bueno, en el punto de vista de un pecador, sería el malo que le hace cosas buenas, entiendo yo. ¿Ok? ¿Alguien tiene... ¿Por qué? Samuel, ¿por qué? ¿Se puede, Samuel? ¿Ok? ¿Alguien más? Porque se me mutió, perdón. Tienes el micrófono, Samuel. Puedes ya responder por qué crees. Ok, bueno, porque nosotros somos pecadores, somos malos, pero, pero al aceptar a Jesús, a ser, por así decirlo, salvados,
nosotros tratamos de hacer el bien eh, eh, siguiendo por eso los pasos de Jesús. ¿Ok? Así que en ese sentido, haría más sentido que la serie presentara a gente mala que hace cosas buenas, a gente casi perfecta que no hace nada malo. Ese es tu argumento. Posiblemente, porque Ok, ese es un personaje que uno se relaciona más bíblicamente. ok, ok. ¿Alguien más? Sí, tenemos a Ralph Zapata. Te voy a dar el micrófono ahora, Ralph. Tan pronto tengas, puedes hacer tu aporte. Bien, sí, buenas tardes. Yo creo que sería la de la persona mala que a veces hace buenas cosas por el punto de que esa es la realidad de cada ser humano. O sea, todos somos malos, todos somos personas caídas. Esa es la realidad que debería como que, para mí, presentar como la película y la serie, porque esa es la realidad del ser humano. El ser humano siempre va a estar envuelto en cosas de pecado hasta que conozca a Cristo. Ese es mi punto de vista. Ok, lo entiendo y estoy de acuerdo con los dos en un sentido. O sea, yo entiendo que la Biblia presenta a los seres humanos como personas caídas. Y cuando uno va a las Escrituras, se da cuenta que sus protagonistas no eran perfectos. Sin embargo, aunque la Biblia presenta que no eran perfectos, su énfasis no es a personas inmundas que hacían cosas buenas. Por ponerle un ejemplo. Es diferente presentar a David como un hombre que amaba a Dios, que aún así cayó en pecado y hizo toda una conspiración para matar, y que tenía dentro de él esa conciencia cargada y que se sentía casi enfermo porque no había confesado ese pecado. Es diferente a presentar a un personaje adúltero, promiscuo, sinvergüenza, que a veces ayuda a los buenos. Es diferente. Así que en ese sentido, yo sí creo que uno debe de tener cuidado con idealizar personas, con ver ciertas series y pensar, ay, ese es un hombre perfecto y los hombres son así de perfectos y nunca hablan mentiras. Eso es idealizar algo, eso no es real. Cuando uno lo ve, tiene que decir, así solamente es Jesucristo. Así que eso no es tan real. Pero no es mejor ver personas malas promoviendo lo malo con un carácter malo que hacen lo bueno. De hecho, en las Escrituras constantemente uno va mostrando de cómo hay esos héroes que caen, pero hay restablecimiento. Esperanza de un Mesías que llegará, de un rey que realmente va a poner al derecho las cosas. Entonces nosotros debemos de cuidarnos de decir, bueno, todos somos pecadores, no hay nadie perfecto, así que no importa ver a gente haciendo cosas malas, porque al final todos somos así. Yo creo que las Escrituras no nos mueven a eso, sino a nosotros perseguir ejemplos de virtud. ¿Ok? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Es la siguiente categoría. La primera categoría es qué tenía que ver el protagonista y el antagonista. ¿Quiénes son el protagonista y el antagonista? La siguiente categoría es qué es lo bueno y qué es lo malo. Y obviamente en la película usualmente no le dicen esto es bueno, esto es malo. Se lo cuentan a través de una historia. Pero ¿cómo uno en una historia puede discernir lo que piensa la película o la serie, que es bueno o lo que es malo? Bueno, ¿qué hace la película y la historia? Van mostrando cosas que son atractivas, que son bellas, que son deseables. Eso es lo bueno para la película. La película no va a decir esto es bueno. Pero lo que ustedes puedan percibir que la película presenta como deseable, bello, atractivo, eso es lo bueno para la película. Y lo que la película presente como despreciable, deplorable, para nada gustoso,
eso es lo malo en la película. ¿Qué defiende el protagonista? El protagonista siempre está conectado con ese sentido de lo bueno y lo malo. Así que, ¿ustedes quieren saber qué es para la película o los guionistas, la historia, qué es lo bueno y lo malo? Miren qué defiende el protagonista. ¿Cómo se logra hacer lo bueno? ¿Cómo se alcanza lo bueno? Yo no sé, hoy día uno ve muchas películas lidiando y ve mucho pragmatismo en las películas. Yo no sé quiénes de ustedes vieron 24. Yo creo que 24 es de otra generación. ¿Verdad, José? Sí, yo creo que tú y yo solamente. Déjenme ver, ¿quiénes vieron 24? Levanten la mano, ¿quiénes vieron 24? Muchacha, tú eres muy joven para haber visto 24. Eso definitivamente era otra generación. Sí, es otra generación. Ok, déjeme ponérselo aquí. Déjeme contarle algo de 24. 24 se trata de un señor que se llamaba Jack Bauer, que era un verdugazo. Y no se moría nunca. No moría. Era el jefe de una unidad antiterrorista de los Estados Unidos. Pero resulta que la película constantemente presenta que después del tercer episodio, tanto los malos como Estados Unidos terminaba persiguiendo a Jack Bauer. Porque Jack Bauer, para poder agarrar al terrorista, tenía que ir en contra del sistema, en contra de las leyes. Así que Jack Bauer terminaba siendo perseguido por los dos, por los terroristas y por los Estados Unidos. Porque él tenía una forma muy práctica y pragmática de pensar. Déjenme darle un ejemplo. En una temporada agarraron a un amigo suyo, relativamente amigo suyo, conocido, pero era un representante del gobierno, de una de esas agencias de investigación, que no caían nada bien. Realmente no era un personaje agradable en la serie. Y los terroristas lo agarraron y le dijeron a Jack Bauer, tú lo tienes, quien lo tenía era Jack Bauer. Y los terroristas le dijeron, si tú no traes a ese señor a este lugar y tú mismo lo matas a tal hora, nosotros vamos a soltar una pentecita y van a morir, qué sé yo qué, cientos de miles de personas. Así que eso está en tus manos. Adivinen qué hizo Jack Bauer. Jack Bauer tomó al tipo, lo sacó de la cámara de seguridad donde estaba, contrario a toda la agencia de investigación que estaba detrás de él, pues él fue al lugar, lo llevó y mató a su amigo. Porque él decía, no puede ser que yo vaya a dejar morir cientos de miles de personas por uno. Entonces, al final, hay que resolver. Y mató a esta persona. Cuando ustedes ven la película, ¿saben lo que ustedes llegan a sentir? Aprecio por Jack Bauer. Y decir, bueno, ¿tú sabes qué? Eso era lo que había que hacer. Así que la película, en cierta forma, la serie, en cierta forma, constantemente me lleva a pensar que para que se logre hacer lo bueno, se tiene que ir por encima de la ley, por encima de las instituciones, y simplemente se tiene que hacer lo que es práctico, lo que es no práctico, sino pragmático. ¿Ok? Entonces, observen todo el tiempo a qué la película me hace desear y qué la película me hace despreciar. Porque eso es lo bueno y lo malo dentro de una película. Ok, déjenme pasar a la otra categoría. Esta voy a durar muchísimo menos. ¿Cuál es su tipo de humor? ¿Cuál es su tipo de humor? ¿Qué da risa? La torpeza. Hay películas que son burradas, en especial las norteamericanas tienden a ser así. Personas cayéndose, tropezándose, dándose golpes. ¿Es la torpeza? ¿Es el sarcasmo? ¿O es la vulgaridad? El sentido del humor en sí mismo no tiene nada de malo. Pero uno tiene que llegar a pensar, ok, ¿con qué me están haciendo reír? Y debo de cuidarme de esto. Y la otra pregunta es, ¿a costa de quién se ríen?
quién es el personaje de quien se burla. Y es increíble cómo de una generación a otra pueden pasar de un personaje a otro. En mi generación, cuando yo era algo más joven, el personaje de quien uno se reía en las series y en la televisión eran los homosexuales. Usualmente ponían a una persona pintoresca, afeminada, que era quien causaba risa. Sin embargo, si usted hace eso hoy de una película, esa película está condenada al fracaso. Hoy hacen burla de los pastores, hoy hacen burla de los cristianos, hoy hacen burla de los conservadores. Así que debemos de poder discernir de quién se están riendo, a costa de quién se están riendo. Ahora yo tengo una pregunta en cuanto a el sentido del humor. Yo asumo que ustedes van a decir que la torpeza, que alguien se ría de la torpeza, no es malo, porque es simplemente alguien tonto. Yo esperaría que ustedes dijeran que una película que basa su humor en la vulgaridad, yo espero que ustedes digan que es malo. Porque es malo. Hay chistes de doble sentido, hay uso de muchas malas palabras, hay alusiones a sexualidad, a sexo. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué ustedes creen acerca del sarcasmo? El uso del sarcasmo. Y el sarcasmo debía haber buscado una definición para poderles decir a qué me estoy refiriendo, que no haya confusión. Pero alguno de ustedes puede buscar una definición de qué es sarcasmo. Mientras tanto, los que saben qué es sarcasmo, díganme qué piensan del sarcasmo como humor. Una película cuya centro de humor sea el sarcasmo, el uso del sarcasmo. ¿Qué pensarían de esa película? Tenemos a Katy Encarnación, ya tienes el sonido. Katy dice que no ahora. No te escuchamos, Katy. Ok, ella perdió el sonido. Vamos con Sergio Morillo. Tienes el sonido ahora. Ok, eso toma un tiempito en coger efecto. Mientras tanto, vayan buscando la definición. Ok, ya la busqué. Sarcasmo. Un dicho irónico y cruel con que se ridiculiza, humilla o insulta. Dicho irónico y cruel con el que se ridiculiza, humilla o insulta. ¿Qué piensan del sarcasmo? Ok, tenemos a Juan José Lara. Él sí parece que no tiene problemas con el audio. Ay, Juan José. Sí, yo estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me Hola, escuchan Juan bien? José. Hola, profe. Sí. Bueno, tú me conoces, tú sabes que yo soy sarcástico, es sarcasmo lo mío. Sí, Yo no sé, por eso. yo no le puedo, entre los tres tipos de humor que usted puso, obviamente el torpe es como el sano y el vulgar el extremo, pero el sarcasmo, yo diría que pudiera ser tanto bueno como malo, dependiendo de lo que se está ridiculizando o humillando. Porque si no se está, uno incluso puede usar el sarcasmo para humillar a una persona en un sentido y no necesariamente eso está haciendo algo malo, dependiendo del contexto en el que uno lo haga. Entonces yo diría, yo no diría que ni es bueno ni es malo, sino que Peligroso. Exactamente, es un arma que puede resultar de doble filo. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué piensan del sarcasmo? Ok, te voy a dar la palabra, Leo. Tienes el micrófono. El sarcasmo es horrible, viejo. Eso es lo peor. No, viejo, de verdad. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con José. Es depende de cómo se use, porque tú puedes con el sarcasmo exaltar incluso buenos valores. Él literalmente es un arma. Es depende de cómo tú lo uses. Entonces, totalmente de acuerdo con José.
Ok. Pues déjeme hacerle la confesión de alguien que usa mucho sarcasmo. Yo fui cableado para pensar en función de sarcasmo. Mi personalidad tiende a ese tipo de humor. Y yo le puedo decir como un sarcástico que es peligroso. Es peligroso verlo en una película y es peligroso uno usarlo. Yo no creo, como decían José y Leo, que sea prohibido usar sarcasmo o usar ironía o usar cierto tipo de burla. Si nosotros vamos a las escrituras, vemos a Jesús y a los profetas usando sarcasmos. O sea que en sí mismo no es algo malo, pero tiene que ser usado con mucho cuidado. Tiene que ser usado con mucho cuidado porque tiende a humillar, y eso usualmente no es bueno. Y tiene que ser usado con mucho cuidado porque yo me he dado cuenta que la mayoría de la gente no lo entiende. Entonces, uno termina diciendo algo que evidentemente era un relajo, pero hay gente que no lo entiende y cree que usted estaba hablando en serio. Entonces, ese es un asunto de prudencia. El sarcasmo no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo recibe bien. Así que tengan mucho cuidado con usarlo. En ese sentido, le puedo compartir algo de mi vida personal. ¿Se acuerdan que yo les decía que no era solamente uno mantenerse viendo una serie y viendo intelectualmente lo que estaba bien, lo que estaba mal, ético, no ético, sino también viendo hacia adentro, examinando el corazón? A mí me pasó hace muchos años atrás que yo veía una serie y el personaje central era una persona amargada, aburrida y el epítome del sarcasmo. Y yo amaba esa serie, me fascinaba ese personaje. De hecho, yo pensaba que si yo no fuera creyente, yo fuera como él. Sin embargo, creo que como en la segunda temporada, yo me comencé a dar cuenta de cómo su sarcasmo me estaba afectando, cómo yo me lo estaba encontrando atractivo, algo digno de imitar, algo digno de celebrar. Y me comencé a dar cuenta que mi lado sarcástico comenzó a florecer todavía aún más. Y en esos días, mi esposa también me hizo la observación de, tú sabes que yo creo que no te está haciendo bien ver esta serie. Y ¿saben qué? La dejé de ver. Dije, yo no creo que sea mala. Es de cuidado porque tiene ciertos contenidos filosóficos que hay que tener cuidado. Me refiero a Doctor House. Yo no, en sí, es peligrosa, él es ateo y a veces habla de forma irreverente en contra de Dios, pero creo que es interesante poderlo analizar. Pero yo dejé de ver Doctor House porque definitivamente vi que estaba sacando de mí lo malo. Un tiempo después, yo dije, ok, yo voy a intentar de nuevo, voy a probar de nuevo. Ya yo estoy más atento, estoy más consciente, espiritualmente creo que estaba en otra temporada de mi vida y comencé a verla de nuevo. Llegó la tercera y no me hizo efecto, gracias a Dios no me hizo efecto, ya yo estaba bastante consciente y cuando venía el sarcasmo ya había una alerta dentro de mí que eso no es bueno, eso no es bueno, no lo invito, eso no es bueno. En la casa no me afectó tanto. Pero luego creo que vino la tercera, cuarta temporada y se hizo una novela molesta, irreverente y la dejé de ver. Y dije, yo no voy a ver esa temporada porque no vale la pena. Y creo que después volví, brinqué de temporada y vi el final. Y no me gustó como quiera. Pero lo que quería decirle con esto es que uno debe de estarse examinando y diciendo,
aunque yo no la vaya a censurar la película, la serie en sí, a mí no me hace bien, a mí no me aprovecha. Así que no tengo por qué seguirla viendo. Y eso no significa que haya un momento luego en su vida que usted pueda decir, ok, déjame intentar de nuevo. Y con honestidad, aún delante de mi esposa, usando a mi esposa, déjame ver cómo esto me afecta. Y luego retomarla. Así que eso quería hablar del sentido del humor, que se aplica a esto que le hablé de examinar su vida interior, se aplica a cualquier cosa, a cualquier otro aspecto. Déjenme compartir de nuevo, ir a la pantalla de nuevo y compartirles el siguiente aspecto que debemos ver. Ok, ¿es sutil o gráfico? ¿Qué significa eso? Yo creo que hace una diferencia cuando usted está viendo una película. Yo no estoy asumiendo que las series sean libres de relaciones sexuales. Yo no estoy asumiendo eso ni menos en este mundo. Pero hace una diferencia cuando yo sé que es una serie que va a presentar relaciones sexuales de forma sutil, de forma que aún uno las puede anticipar. Hay series que hacen toda una, digamos así, una anticipación para uno poder decir, ok, ahora viene algo, déjame brincarlo. Ahora, hay series que son bastante gráficas, que son bastante abruptas, que entran a la imaginación. Entonces, en ese tipo de serie, realmente yo tengo que cuestionarme si ese tipo de cosas yo lo voy a tolerar. Porque realmente, bueno, no es asunto de cuestionarme, es determinarme a no tolerarlo. Y ustedes pueden decir, pero en la otra hay relaciones. Sí, pero no se ve. No se ve. Y hace un efecto diferente a cuando sí se ve, por el efecto que causan las imágenes en nosotros. Así que eso es un aspecto importante. ¿Es sutil o es gráfico? Aún en la parte de si es gráfico, uno puede pensar, y esto va a sonar raro, pero ¿es bello o es animal? Lamentablemente muchas series presentan las relaciones sexuales como algo casi animal. Yo les recomendaría que cualquier serie que tenga un alto contenido de estas escenas sexuales grotescas, casi bestiales, no la vean. No le va a hacer ningún bien para nada. El otro aspecto es cómo lo presenta en una relación lícita o ilícita. La mayoría de las películas lamentablemente lo presentan en una relación lícita. Yo no recuerdo la última película o serie en la que yo haya visto que se promueve una relación sexual lícita, o sea, entre un marido y una mujer. Casi siempre es desconocidos, un sexo bastante casual. Si una serie contiene mucho de eso, promueve eso, yo creo que ustedes deberían considerar si la van a seguir viendo. Creo que no le haría bien a seguirlo viendo, para nada. Y el otro aspecto es cómo presenta la homosexualidad. Yo no estoy diciendo que en las películas no deberían haber homosexuales. Eso es parte de la realidad. Aunque déjenme serles sincero. Si uno ve las series, uno pensaría que hay homosexuales en abundancia. Sin embargo, hace una semana vi una estadística de que en Estados Unidos apenas el 3% se declaraba a sí mismo con atracción hacia el mismo género. 3%. Pero cuando ustedes ven las películas y cuando ustedes ven la serie, no da la impresión de que solamente el 3% lidia con eso. Da prácticamente la impresión de que casi
el 25% de la población mundial está lidiando con eso, y eso no es real. Pero pues, regresando a cómo una serie lo presenta, el hecho de que aparezca un homosexual en una serie, ustedes no por eso tienen que decir de inmediato, ya se acabó, presentaron un homosexual, la voy a dejar de ver. No, yo creo que hay maneras de presentarlo y presentarlo. Y en ese sentido, ustedes van a tener que discernir un elemento en el que ustedes pueden decir, no estoy de acuerdo, pero no están haciendo un énfasis en eso. No, la película no está girando alrededor de eso. Eso es algo ocasional. Bueno, pues la puedo seguir viendo, con cuidado. Pero cuando eso se torna un asunto en la película y lo promueven de una forma antibíblica, entonces yo creo que es hora de considerar esa serie. Ok. Una pregunta en cuanto a eso. ¿Qué ustedes le dirían? Ustedes han escuchado a veces el argumento de personas, hermanos, que dicen, pero toda la película tiene algo de sexo y yo lo puedo ver y a mí eso no me afecta porque yo sé que eso no, yo sé que eso está mal y cuando puedo brincar, brinco. ¿Qué ustedes le dirían a alguien que argumente así? Vuelvo y repito el argumento. Las películas están llenas de eso. Yo sé que está mal. En la medida en que yo puedo brincar, yo brinco. Me afecta. ¿Qué le dirían a alguien que razona así? Tenemos a Wilfredo Mejía. Dale, mi hermano. Bueno, en lo personal, desde el punto de vista bíblico, pensar así entiendo que está mal, porque también hay que ver, por ejemplo, una persona que sea creyente, si tiene luchas con ese tipo de gráfico, porque ahí entra también lo que usted explicó en primera mano del tema de la sexualidad, si es sutil o si es visual y si eso tiene alguna repercusión en ti, te puede afectar en el camino. Yo entiendo que una persona que se exprese de esa manera con respecto a eso, puede que no esté bien encaminado. Ok, vamos a ponerlo de esa manera para cualificar algo que tú dijiste. Yo estoy asumiendo que las escenas son gráficas, o sea, es evidente, pero esta persona dice, a mí eso no me afecta. Y vamos a suponer que no le afecte. O sea, diferente al que dice, ¡ay, mi madre! No, ya él no reacciona así. ¿Qué tú le dirías a él? Recuérdense que cuando yo di el ejemplo del sentido del humor, yo me di cuenta y dije, esto no me hace bien, esto no le hace bien a otro. Voy a dejar esa serie. ¿Qué pasa con el que dice, eso realmente a mí no me hace nada? O sea, eso a mí no me provoca. Y ¿sabe qué? Puede ser que sea verdad. ¿Qué le dirían? Vamos a darle la palabra a Ana Alvarado. Hello, ¿me escucha bien? Sí, te escuchamos, claro. En un sentido, bueno, viendo todo lo que usted dijo de que es algo explícito y todo eso, yo creo que primero que nada, para que una persona va a tener, también estoy asumiendo que es algo recurrente, para que una persona va a ver una serie en la que va a tener que saltar cada escena porque toda la escena tiene algo sexual, primero que nada. Segundo, en el hecho de que no le afecta, puede que él crea que no le afecte o puede que no le afecte en ese momento, pero la memoria es muy fuerte y puede que en otro momento de su vida eso le vaya a afectar. Además, es algo que en general no le aprovecha
Y más si es una cosa recurrente, esta serie no le va a aprovechar a la larga. Y si no te aprovecha en tu vida, no es bueno que tú tampoco lo estés viendo. O sea, puede que no te afecte, pero tampoco te suma en nada. Entonces, no creo que sea algo conveniente que una persona esté viendo algo así. Ok. Mira eso. Yo le ayudaría a pensar totalmente en lo que dijiste antes. Algo que añadiría sería que el hecho de que él entienda que no le afecte no significa que su alma esté bien. Eso puede ser que se haya expuesto a tantas cosas que ya eso no le afecte. Entonces, no se trata solamente de si me afecta o no me afecta, sino que entonces ya tú perdiste hasta la sensibilidad. O sea, ¿por qué eso no te afecta? Es que tú estás tan acostumbrado a eso que ya eso te resulta poco para lo que tú ves. Y si es así, tú tienes serios problemas. O sea, que hay veces que hermanos van a argumentar, eso no me afecta. Y uno debería decir, debería afectarte. Y si no te afecta, hay un sensor que tú tienes que no está funcionando bien. Eso por un lado. Lo segundo, aparte de tu sensor que no está funcionando bien, ustedes se acuerdan que José habló del lema de este año, de corandeo, de vivir bajo la presencia de Dios. Yo creo que cuando uno está viendo una serie, tiene que vivir muy consciente de que está delante de Dios. Y yo creo que en cierto sentido uno debería estarse cuestionando cómo Dios reacciona a esto. No se hagan la pregunta de ¿qué haría Jesús? ¿Jesús apagaría esto? ¿Jesús? Porque eso, uno no sabe qué haría Jesús realmente. Y el más piadoso diría, Jesús no vería series. Así que tienen que tener cuidado con esa pregunta porque a veces no ayuda. Pero sí deben de preguntarse, ok, ¿cómo reacciona mi Dios? Según las escrituras, ¿cómo reacciona mi Dios a esto que se está presentando? Y si yo no veo que mi corazón reacciona de igual forma como Dios reacciona, entonces hay algo que está mal en mí. El que yo no vea reacciones no significa que está bien o que no me hace daño. Yo lo que debo de estar constantemente evaluando es cómo Dios clasifica esto. Y mi corazón lo está clasificando igual, porque si no lo está clasificando igual, yo tengo problemas y tengo que arrepentirme. Y debería abstenerme, porque no estoy en una situación de cuidado. Estoy en una situación de cuidado, estoy en una situación de peligro, porque no, mis sentidos espirituales no están funcionando como deberían funcionar. Ok, y finalmente, el último aspecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo solamente he hecho preguntas, pero no he dejado que nadie tenga preguntas. Vamos a hacer una cosa. Déjenme terminar con este último aspecto y luego yo les doy chance a que ustedes hagan preguntas. Ok, ¿cómo se presentan los roles de varón y de hembra? ¿Quién es el líder y quién es el malo? Es impresionante cómo hoy día las películas enfatizan y enfatizan y enfatizan a mujeres en el liderazgo. ¿Estoy yo en desacuerdo con que una mujer sea líder en una organización o en algún departamento o en alguna institución? No estoy en desacuerdo. Que no sea la iglesia. Sin embargo, es tanto el énfasis que se hace, es tanto la intencionalidad mostrando a mujeres siendo las cabezas, que yo creo que uno se va adaptando a esto. Pero yo quisiera que cada vez que ustedes vean esto en una serie, el énfasis de una mujer siendo la líder o la cabeza, que haya algún sensor dentro de ustedes que diga, esto no está bien. Este no es en sí el rol de Dios, perdón, el diseño de Dios.
Cuando ustedes van a los jueces, cuando ustedes van a las escrituras, el único momento en el que había una líder mujer era porque el pueblo estaba muy mal. Y yo no estoy diciendo que ella fue una mala líder. Débora fue una buena líder. Pero el pueblo en sí estaba en una condición decadente. Siempre que el pueblo de Dios, Israel, la iglesia, ha estado bien, ha andado conforme al diseño de Dios. Y es un hombre liderando. ¿Quién es el inteligente y quién es el estúpido? Esto puede ser que ustedes lo vean más en los dibujos animados. Esto lo hacen todavía más evidente en los dibujos animados. Usualmente, si hay un hombre, el hombre es estúpido, es bobo. Pónganse a pensar en todas las películas y usualmente el hombre es el bobo. Y si aparece una mujer, la mujer es la inteligente, es la madura, es la prudente, y los hombres son estúpidos. Los hombres hacen tonterías, hacen vulgaridades, hacen idioteces, y la mujer es la ecuánime, la que piensa, la que razona. Y eso es una agenda satánica. Vamos a aclarar algo. Yo no estoy diciendo que las mujeres son satánicas ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es el énfasis en distorsionar los roles, de modo que pongan a la mujer como si fueran inteligentes, brillantes, prudentes, las que traen la nota de sensatez. Y por el otro lado, el hombre bobo, tonto, pero de buen corazón, que al final hace lo que había que hacer y ayuda en la situación. Pienso en una serie, puede ser unos muñequitos, puede ser que ustedes no lo hayan visto, se llaman los Croods, es como unos cavernícolas. El papá es insoportablemente idiota. O sea, la forma en la que se maneja con los hijos, la forma en la que actúa, la forma en la que habla. Uno dice, mi madre, y la mujer es súper sensata. Es tan peligroso cuando uno comienza a pensar, aún dentro de las iglesias, mis hermanas, que ustedes son las sensatas, las prudentes, las maduras. Y varones, es tan molesto cuando nosotros le damos a ellas razones para pensar que nosotros somos bobos, idiotas e inmaduros. Así que tengamos cuidado de que estas series nos lleven a ver el rol del hombre y la mujer de este modo, como la mujer inteligente, madura, sensata, el hombre tonto, vulgar, idiota, pero que al final resuelve. No debería ser así. Esa no debería ser la forma en la que nosotros veamos al hombre y la mujer. ¿Significa por eso que la mujer es la estúpida, es la idiota, es la insensata? Para nada, para nada. Es solamente que hacen un desbalance abismal. Y eso es lo peligroso. Déjeme terminar con esto y ahora le voy a dar chance a que ustedes hagan preguntas. Y es básicamente el cierre de lo que quería compartir con ustedes. Yo quiero que ustedes vuelvan a considerar todas las categorías que yo le dije. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el antagonista? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo se presenta el sexo? ¿Cómo se presenta el sentido del humor? ¿Cómo se presentan los roles? Todo eso ustedes usan la cabeza. Pueden usar la cabeza, el intelecto y pueden ponerlo en categorías correctas. Sin embargo, no vivimos muy conscientes de qué me está produciendo esa serie en mi interior. ¿A qué me está moviendo? ¿Qué me está moviendo a amar? ¿Qué me está moviendo a perseguir? ¿Qué me está moviendo a admirar? Y si no es Jesús, y posiblemente no sea Jesús, yo no estoy diciendo que si una serie no es cristiana, entonces deberíamos dejarla de ver. Pero hay series que pueden promover presentar la realidad de una forma de acuerdo a las escrituras. Yo no estoy diciendo de una forma bíblica, pero de acuerdo a las escrituras.
Le voy a mencionar una serie, y no es una serie que recomiendo para nada. No tienen por qué verla para nada. Es una serie inglesa, se llama Peaky Blinders. Es una serie basada en un mafioso. Y obviamente ya está, este es lo primero malo. El protagonista es un mafioso. Y que le gana con una astucia increíble a los otros que son más malos que él. Pero algo interesante de la película es que presentan al mafioso viviendo los estragos de ser malo. Y eso es interesante. Definitivamente a veces uno lo admira por su frialdad, por cómo calcula las cosas. Sin embargo, si uno contempla mejor la serie, se da cuenta que él vive una vida miserable. Y uno dice, yo quisiera ser como Tom Shelby, en cierto sentido, pero en otro sentido, no quisiera ser así. Y en ese sentido, esa serie, yo no estoy diciendo que sea bíblica, para nada. Lo que estoy diciendo es que representa la experiencia humana de una forma más bíblica, más acorde, más consistente con la Biblia, que presentar a un mafioso que vive la vida feliz, que vive la vida plena, como lo hace Billions, por ejemplo. Es interesante ver esa diferencia de cómo presentan la vida de uno y de otro, pero no la recomiendo. Ok. Déjeme hacerle esta última observación. Y es lo siguiente. Ese es el hocico de un perro. Ustedes recuerdan que al principio les decía que el discernimiento tiene que ver, quería que lo relacionaran con el olfato, con la capacidad de uno oler y distinguir ciertas cosas y decir, qué rico, o aún cosas que son malas. Cuando uno huele y sabe que una leche está cortada o que un jugo está corrompido, tiene un olor peculiar. Y para eso es bueno el olfato. Y saben que, hermanos, yo creo que la mayoría de nuestros problemas no son oler y poder distinguir. Nuestro mayor problema es un problema de gusto y de corazón. Déjenme explicarles a qué me refiero y por qué la nariz, el hocico de un perro. Yo tengo un perro, se llama Hopper. Y cuando Hopper llegó a la casa, llegó bien pequeñito. Yo le ponía su comida y tengo también un gato. Y entonces ponía la comida del gato en otro sitio. Y pronto tuve que aprender a hacer maniobras, porque Hopper siempre iba detrás de la comida del gato. Siempre iba detrás de la comida del gato. Se ponía loco con la comida del gato. Así que tuve que comenzar a buscar una estrategia de abro esta puerta, cierro aquella puerta, le doy la comida a este primero, lo dejo. Así que un día yo resolví el problema de la estrategia, la dinámica de alimentar a Hopper. Ya Hopper no se comía la comida de mi gato. Sin embargo, un día saqué a Hopper al patio. Estábamos jugando y yo lo veo en la grama olfateando y volviéndose loco y así, escarbando y comiendo. Y yo decía, ¿qué rayos está comiendo Hopper? Cuando me acerco, Hopper se estaba comiendo las heces fecales de mi gato. Y yo tratándole de explicar a Hopper qué eran heces fecales. Y yo decía, no, eso no se come, Hopper, eso no se come. No, y lo empujaba y él desesperado volvía de nuevo a las heces fecales de mi gato y estaba de verdad desesperado. Y yo no entendía por qué. Luego fue que yo entendí. Él está percibiendo con su olfato, él está percibiendo el olor de la comida de mi gato. La comida que lo vuelve loco
él está percibiendo en las heces fecales de mi gato. Y eso lo hace buscar eso desesperadamente. ¿Ustedes saben qué, mis hermanos? Muchas veces nuestro mayor problema no es que sepamos distinguir y decir, eso está mal, eso está bien. ¿Saben cuál es nuestro mayor problema? Es que podemos oler lo que está mal, pero lo amo. Y lo persigo. Y lo busco. Aunque intelectualmente yo pueda decir que esos son heces fecales. Mi cabeza dice eso. Pero mis afectos dicen otra cosa. Así que no importa cuánto usted vea acerca de series, de películas, pueda hacer un juicio crítico, cuál es el argumento, cuál es el guión, cuáles son las ideas detrás de la serie. Usted puede usar todo eso. Pero si al final sus afectos no están dirigidos hacia Dios, solamente los habrá clasificado bien, pero como quiera se lo va a comer. Y nosotros se supone que usemos nuestro discernimiento, no para terminar comiéndolo como quiera, sino es para evitarlo. Y solamente comer e ingerir lo que nosotros sabemos que es bueno. Así que quería dejarles con esa nota jocosa acerca de Hopper. Cuando ustedes estén viendo una película, ustedes saben, usualmente ustedes saben lo que le está produciendo, lo que le está produciendo. Pudieron ponerlo en una categoría correcta y aún así lo comen. Nosotros necesitamos arrepentirnos de lo que vemos y por qué lo vemos y presentarnos delante del Señor. Y que Él cambie no solamente nuestra forma de pensar, sino nuestra forma de sentir y lo que deseamos. Con esto yo termino. Y el que tenga preguntas o algún comentario es bienvenido. Bien, tenemos... realmente vamos a tomar unos minuticos más para las preguntas. Hemos recibido unas cuantas preguntas por vía chat para organizar el tiempo mucho mejor. Entonces, voy a hacerte una pregunta que nos envió una hermana que dice, ¿qué recomendaciones tiene para el binge watching? O sea, quedarse viendo capítulo tras capítulo tras capítulo de una serie. ¿Cómo lo manejas tú y cuáles son las recomendaciones que nos darías? ¿Qué tiene eso de malo? En serio, lo pregunto en el sentido de que yo no sé. Ok, primero, yo soy malísimo para esto de preguntas y respuestas, porque estoy pensando en otros escenarios y digo, ¿cómo yo respondo? Yo no sé lo que ella quería pensar, pero suponiendo que lo que esta hermana quiera decir es a no tener control ni dominio propio y usar más tiempo del adecuado viendo películas cuando lo que debería es estar trabajando o durmiendo. Si es a eso que ella se refiere. Bueno, pero técnicamente, Cifrido, está 1 hora por 5 días o 5 días en un día o 5 horas en un día, el tiempo es el mismo. O sea, Sí. Por eso yo no... Ok, vamos a ponerlo de este modo. Vamos a confesarnos. El jueves era el primer día de clase, el primer día de vacaciones de mis hijos. Y la promesa era que nosotros íbamos a hacer un maratón de películas. Y un maratón de películas para mis hijos significan 5 episodios. Entonces, si eso es el binge, qué sé yo quién, pues yo también lo rompí. Pero lo rompí en el primer día de vacaciones. Eso no va a pasar en todos los días de vacaciones de mis hijos. Por eso tendría que preguntar, ¿fue un día que tú no tenías que hacer más nada y lo usaste para simplemente recrearte? ¿O es algo muy frecuente? ¿Es algo que incluso está tomando tiempo en cosas que tú deberías, en otras cosas que tú deberías estar haciendo? Yo creo que son consideraciones.
Es tan Pero fácil como también, no hacerlo. ¿Qué más de ahí? Apágalo. Encuentra algo entretenido que hacer. pero también un tema de personalidad. Porque como tú dices, quizá a ti te pasó en un día, pero hay personas que es la forma que ve series. Sí, sí, por eso digo que no es lo mismo juzgar el día de una persona a la vida de una persona. Entonces, si es algo muy regular en tu vida, yo creo que tienes que pensar, hacerte consciente de cómo estás usando tu vida y determinar conscientemente cómo la quieres usar y en qué la quieres usar. Sí, pero es que yo quiero usarla para el Señor, pero veo todas esas horas, pierdo muchísimo tiempo. Entonces yo te diría, vuélvelo a considerar, que puede ser que en teoría tú digas que quieres ser para el Señor, pero puede ser que tu corazón esté lejos de eso. Así que ora y pídele al Señor que ayude a sintonizar lo que tú sabes, que está bien con lo que tú deberías sentir. Y yo creo que sería bueno ponerse límites. Yo creo que siempre es bueno ponerse límites aún en cosas que son apropiadas. Por ejemplo, yo soy un confeso, ¿cómo se llamaría eso? YouTube watcher en rehabilitación. Pero José todavía no está en rehabilitación. Yo no lo he admitido todavía. Yo estoy en rehabilitación ya, pero José no. Pues a mí me fascina YouTube. Me fascina YouTube. Y yo le puedo asegurar que todo lo que yo veo en YouTube es bueno y es edificante. Y es sano. O sea, y es sano. Se lo puedo asegurar. Sin embargo, yo me di cuenta que yo veía con mucha frecuencia YouTube. Y cuando no tenía algo que hacer, algo concreto que hacer, mi inclinación era ir hacia YouTube. Así como hay gente que su inclinación es ir hacia Instagram, la mía era ir hacia YouTube. ¿Cómo yo lidié con eso? Bueno, yo me puse una serie de reglas. Hubo una época que yo dije, ok, no YouTube por un mes. Yo podía seguirlo viendo, pero yo quería como trabajar conmigo mismo y demostrarme que YouTube no era un ídolo para mí, así que yo dije, no YouTube por un mes. Cuando terminé el mes, dije, yo creo que puedo aguantar otro mes más sin YouTube. Y duré otro mes sin YouTube. Y me hizo mucho bien. Luego me di cuenta que podía comenzar a verlo, pero lo quité de mi celular, no lo tenía en mi celular. No tenía la aplicación en mi celular. ¿Por qué era importante no tenerla en mi celular? Porque en mi celular mi inclinación era en cualquier otro momento ir a YouTube. Así que la quité de mi celular. Luego me puse reglas de hasta que yo no hiciera, es un listado de cosas, hasta que yo no leyera, hasta que no hiciera mi devoción, hasta que hiciera ejercicio, hasta que no hiciera una serie de cosas, no podía ver YouTube. Y eso me sirvió a darme reglas personales en cuanto al uso de YouTube. Yo creo que cada quien tiene que examinar su corazón y ver hacia dónde tiende y encontrar formas de ponerse límites, aun en cosas que sean buenas, sanas, provechosas. No sé si hace sentido. Aquí lo difícil es que cada quien tiene que llegar a entender su corazón, cómo funciona la tentación y desarrollar una estrategia particular. Ok, bueno, tenemos otra pregunta por acá de la hermana Ana Alvarado. Ella pregunta, ¿qué hacemos en el día de hoy con las malas palabras en las series, ya que estas están llenas de estas palabras? Primero, no decirlas, no usarlas. Eso puede parecer bobo, pero yo te diría que si tú te encuentras a ti mismo usándolas por la cantidad de malas palabras a las que te has expuesto en ciertas películas, aún para reaccionar como se reaccionan en las películas, entonces
Parece que perdimos a Sigfrida. Ok, tenemos ahí un fallito otra vez. Vamos a esperar que vuelva a entrar. Hemos extendido un poco el tiempo para abarcar unas cuantas preguntas más. Pero la verdad sí, no nos queda mucho tiempo. Así que vamos a tratar de llevar unas cuantas más, pero no podemos abarcar todas las que nos están haciendo ahora mismo. Bueno, mientras Sigfrido viene, déjame ir comentando algo que está diciendo los binge watching. La verdad es que es un tema mucho de personalidad y de disciplina, y cada uno tiene que conocerse a uno mismo, porque eso se puede aplicar perfectamente al Instagram, a mil y una cosas. Por ejemplo, en mi casa, yo no puedo binge watch, porque yo me conozco, porque yo sé que eso me puede hacer daño. Entonces yo prefiero ver un episodio a la vez, pero mi esposa es diferente, a ella le gusta binge watch. Ella le gusta ver uno tras de otro, porque ella no se puede quedar con eso ahí. Entonces es un tema de personalidad y conocerse uno mismo y saber en qué momento lo afecta y en qué no. ¿Ya llegó Sigfrido? No, todavía. ¿Tú quieres responder una pregunta más, José? No, yo no. Yo soy espectador hoy. Pero me pareció interesante el tema porque la verdad es que con las series eso es un debate grande. Es como rayar los libros o no rayar los libros. Yo sé que eso creo como ciertas controversias la última vez, pero aquí igual. Veo toda la serie de un tiro o me regulo para que me dure. Aunque al final es el mismo tiempo que uno gasta en eso. Sí. Yo también veo mucho YouTube y estoy entrando en recuperación. Así que creo que es bastante al punto esa pregunta. Atinada era la Como palabra. dice Frío, hay que ponerle perspectiva y contexto. ¿Qué pasó? Bueno, decía en lo que Jacobo habla por teléfono, que el peligro de binge watch es que a veces se lleva al extremo. Y yo conozco de personas que duran 2, 3, 4 de la mañana viendo una serie tras otra y tú dices, llega un punto donde es extremista. Uno, dos, quizás episodios en un día quizás no te van a matar, aunque te ocupe tiempo, pero cuando se refiere a binge watch, se refiere a personas que duran hasta tarde haciendo eso. Sí, hablé con el pastor Sigfrido, parece que tiene un problema con el internet. Él me dijo que si hay una pregunta que de pronto quisiera Pastor Marcos responder, podría entrar en auxilio. Dijo, dígale que fui yo. Así que sí tenemos un par de preguntas más. Pues quizás abordar una de ellas. Y hay una pregunta, tal vez eso se abordó durante la conversación, pero dice Ángel Cruz, dice, ¿qué piensa de observar películas que su mensaje central sutilmente promueva filosofías en contra del cristianismo? Entonces él pone el ejemplo de una película que se llama En busca de la felicidad, que si bien no es activamente en contra del cristianismo, pero promueve mensajes de autosuperación, de autorrealización y éxito laboral y otras cosas, pero que no podría decirse claramente que es un mensaje cristiano. ¿Cómo entonces abordar ese tipo de películas objetivamente? Esa es la pregunta que él hace más o menos sintetizada. Entonces, pastor, si usted quisiera comentar algo al respecto, tiene... Si nosotros vamos a esperar que para ver una película tenga un mensaje cristiano, entonces a veces ni siquiera algunas de las cristianas son buenas. Uno tiene que tener un poquito de cuidado con eso. Una cosa es antivalores y otra cosa es una película moralista. Todo tiene su contexto. Un sermón moralista es un tollo.
una película moralista en las circunstancias que vivimos es buenísima. Porque ya es tan difícil encontrar una película que tenga una buena moraleja. Entonces, claro, yo la vi recientemente, esa película, En busca de la felicidad, y está basada en la vida real. Entonces, en medio de toda la filosofía que conduce claramente al pecado, es como para mí difícil decir, bueno, pero esa película no conduce al Señor, sino que conduce al esfuerzo propio. Sí, es verdad, pero tú estamos viendo una película de no creyentes. Entonces, de verdad, yo no me iría tan lejos, pero siempre hay un aspecto que es la conciencia. Si algún creyente viendo eso tiene problemas de conciencia, entonces para él es pecado y no debe verla, que es lo que presenta Romanos 14. Tú tienes que tener la conciencia de que no hay ningún problema al respecto. Pero yo pienso que hay dos extremos. Uno pretender que todo lo que aparezca en las películas sea una filosofía correcta, lo cual va a ser difícil porque un inconverso no puede dar lo que no tiene. Y otra, que es quizás más común todavía, porque ese extremo no es tan común. Y generalmente cuando alguien está muy pendiente de eso, no me habla mal de la persona. Pero el otro extremo es que tendemos a ser muy, ¿qué palabra usar? Muy distendidos con cosas que debiéramos estar un poquito más alerta. Y entonces permitimos que en nuestros hogares se metan imágenes, adulterios y una serie de cosas que quizás hay algunas que obviamente es mejor no verlas y hay otras que nosotros la dejamos pasar por debajo. Pero de verdad, una película como esa o de ese tipo, yo no le veo ningún problema, siendo uno consciente de que no es una película hecha por cristianos y por lo tanto no va a traspasar valores, no los valores evangélicos o no los valores cristianos, pero va a traspasar valores. La honradez, el esforzarse, la diligencia, la persistencia. Son cosas buenas. Ya Sigfrido está ahí. Bloquéame y dale la voz a él. Muchas Eso gracias, fue un tigueraje de Sigfrido. Bueno, la verdad es que las preguntas, la que tenía aquí ya se había hecho. O sea, no tengo más preguntas en el stack. Había una pregunta más que quería que me clarificara quién la hizo, pero no he recibido respuesta. O sea que yo diría que ya habríamos llegado al fin de este tiempo. Y de verdad que fue muy provechoso, muy bueno poder también tener esa interacción constante con Sigfrido. Gracias por haber presentado ese tema tan importante para nosotros poder también administrar bien lo que vemos, cómo lo vemos, por qué lo vemos. Y nada, José Pablo, ¿quisieras decir algo antes de terminar? Sigfrido, tienes el micrófono. Puedes hablar. Lo que quería decirle, hermanos, es, yo no sé si estaba hablando Marcos, pero nosotros tendemos a argumentar de la siguiente forma. Si uno no se pone a hacerle caso a todo eso, no va a haber nada. Y ese no es un buen argumento. Si hubiese algún momento en el que eso pasara, que no se puede ver nada, entonces no se puede ver nada. Pero nosotros vivimos en una sociedad, y no le voy a echar la culpa a la sociedad, nosotros amamos más el entretenimiento que la santidad. Entonces, si para nosotros estar entretenidos y estar tranquilos y pasar un buen momento es mejor que la piedad, entonces no hay libro que usted se lea acerca de discernimiento. El problema es su corazón. Entonces, siempre, mis hermanos, que nosotros estemos frente a una serie o a cualquier situación en la vida, lo que yo tengo que preguntarme es ¿qué yo estoy amando más? ¿La piedad o el entretenimiento? ¿La piedad o el dinero? ¿La piedad o el poder?
y nosotros mantenernos evaluando nuestros corazones, porque eso de que entonces tengo que dejar esa serie, pero esa serie me encanta y me fascina. Bueno, trata de pensar cómo está funcionando tu corazón. Una serie está llena de cosas que desagradan a Dios y a ti te ha llegado a fascinar, en vez de causar disgusto. El tipo de que las películas y las series tienen esa capacidad de ir entrando en nosotros, nuestros afectos y atrapando nuestra acción. Y por eso nuestro corazón se involucra y luego para nuestra mente es muy difícil poder hacer un buen juicio. Así que tengamos cuidado de sentarnos a ver películas, series, escuchar música, aún conversaciones con personas, en una forma relajada, como dice Marco, distendida, sin estar evaluando constantemente que yo estoy en la presencia de Dios y que yo debería estar evaluando si mi corazón está reaccionando a eso, como Dios reacciona a eso. Era algo que quería poner en su cabeza. Debemos amar más la piedad y las buenas obras que el entretenimiento y la comodidad. Amén. Muchas gracias, Pastor Sigfrido, por este tiempo que nos compartió. Y damos gracias a cada uno de los participantes que estuvieron activos en las preguntas, en las interacciones, a todos los que estuvieron de oyentes. Gracias por responder a esta cita. A todos los invitados, los del MAS, los de afuera del país, gracias por unirse y gracias por gracias damos Señor por esta gran familia de la fe y estos temas prácticos que nos ayudan a ejercer el discernimiento. Nada, mis hermanos, hasta aquí esta reunión. El Señor les bendiga grandemente. Nos veremos prontamente en un seguimiento a esta conversación. Dios les bendiga. Bye, encantado. Gracias, pastor.